Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, ¿cómo estás? Querida Adriana Pérez Cañedo, qué gusto oírte, buenas tardes. Igual, bueno, pues, ¿cómo ves el panorama en Estados Unidos? ¿Qué nos tienes hoy? Hijos, de qué nervios, ¿verdad? Pues mira, Adriana, el 2020 yo creo que quedará anotado como un año que fue malo para casi todo. Ha sido pésimo para el estado general de la salud humana, y con este grave desastre de la pandemia del coronavirus han resultado afectados no solo miles de millones de seres humanos, se han contagiado decenas de millones y muertos más de 1 millón, sino también que se ha desplomado la economía, trastocado la vida en sociedad y naturalmente está alterada la realidad de la política y la democracia. Bueno, esto que acabas tú de decir, hasta la democracia más antigua del mundo, que es la norteamericana, que arranca desde 1789, que se aprobó la Constitución vigente en los Estados Unidos, está hoy en vilo. En un escenario que tiene oscuridades solo comparables a las registradas durante las guerras mundiales del siglo pasado, el pueblo de los Estados Unidos ha tenido que realizar elecciones presidenciales, legislativas y estatales para renovar o ratificar miles de cargos a lo largo y ancho del extendido territorio que tiene nuestro vecino. Las elecciones realizadas el martes de antier son un proceso sin precedentes en la historia norteamericana, porque a esta hora, ya estamos a jueves, pues todavía no se sabe a ciencia cierta quién ganó, aunque ayer Joe Biden se registraba como delantero y hasta hoy se mantiene en esa posición. ¿Quién ganó la presidencia de Estados Unidos? Un capítulo similar se vivió ya en fechas no tan lejanas, en el 2000, al que me voy a referir más adelante. Pero yo creo que este proceso tan singular que estamos viviendo hoy se da por las condiciones objetivas en que se han realizado las elecciones. Estas condiciones objetivas son de entrada pues la pandemia en la que Estados Unidos encabeza el número de contagiados y de muertos en el mundo. El desplome de los indicadores económicos y financieros que hasta antes de la pandemia llevaba bien Trump y ahora está el desplome con el consiguiente aumento del desempleo, la baja de salarios, el número de gente empobrecida o en situación de calle. Basta ver las fotos de hombres tirados en las banquetas de Wall Street. Y con esto las carencias evidentes se han visto del sistema de salud que hay en Estados Unidos, los choques racistas que se han registrado y el aumento de la violencia, esta última derivada de las tensiones que registra su tejido social. El panorama solo pudo parecerle confiable y alentador al presidente Donald Trump en busca de la reelección, porque en términos objetivos, la situación real es un desafío para cualquier gobierno en funciones en cualquier parte del planeta. Y entonces Trump, junto con otros, para tender una cortina de humo sobre la realidad que se están viviendo en las sociedades contemporáneas en este 2020, se han dedicado a cultivar un discurso que va desde alentar la polarización entre grupos sociales, pobres contra ricos, ricos contra pobres, todos contra los sectores intermedios, esto es contra las clases medias, como aquí lo señalamos hace algunas semanas, hasta volver natural el discurso de odio racial, xenófobo, misógino, etcétera. En busca de la reelección,
que no sabemos si logrará o no, el presidente Trump hizo todo lo anterior que acabo de enumerar, y ayer y hoy ha hecho más. Su conducta de entrada descalifica a la reelección presidencial en los países que la permiten. Fíjate, ha llamado a detener los conteos electorales donde sabe que favorecen a su contrincante, a Biden. Por fortuna, hoy en la mañana, 2 jueces han rechazado su pretensión. Sí. Por fortuna. Sí. Habla de fraude electoral el presidente de la República, que lo haga un candidato, un contendiente, un aspirante, pero el presidente de los Estados Unidos habla de fraude electoral desde antes al frente de un país que él gobierna. Cierto. Amenaza con judicializar el proceso y alienta a sus simpatizantes a tomar el camino de la violencia. Es deseable que la mayoría de los norteamericanos no le hagan caso. Porque fíjate que en sentido contrario, ¿verdad? Lo que se ha visto hasta hoy es, desde el martes, pues lo que sí quedó claro es que los electores norteamericanos acudieron como nunca a las urnas, bueno, como nunca, por lo menos dicen desde el año 1900, según la NBC, y votaron de manera anticipada, por correo o de forma presencial, en números sin paralelo. Ante el sistema democrático desafiado por las condiciones reales en que vivimos millones de seres humanos en el mundo, y por el discurso de confrontación, el pueblo de los Estados Unidos ha dado una lección de libertad y de compromiso con su país y ante los ojos del mundo. Lejos del abstencionismo, ha querido participar no solo como antes, sino más que antes. Es una votación masiva, esta sí, en términos de participación popular, ¿no? Basta anotar que el ex vicepresidente Biden y competidor por el Partido Demócrata ha recibido más de 70 millones de votos. Hasta hoy, 4 millones, alrededor de 4 millones más que el presidente Trump, en los recuentos que se llevan hasta hoy. El martes, mientras esperaba los primeros resultados electorales a través de la televisión, oí con interés las encuestas levantadas a pie de urna, como se llaman, exit polls, acerca de cuáles eran los temas que más le interesaban a los votantes norteamericanos, a los que estaban acudiendo a votar. Por supuesto que el tema más mencionado fue el de la crisis económica, que como dije aquí, la economía hasta antes de la pandemia había sido, vamos a decir, exitosamente manejada por el gobierno de Trump. Pero el porcentaje de electores que lo mencionó, el tema económico, es menor que el que suman en conjunto estos otros temas. La preocupación por la pandemia, las fallas del sistema de salud, el racismo, la segregación por razones de género, sobre todo la segregación de las mujeres, y la violencia, asuntos todos fuera del radar de preocupaciones del presidente republicano. Pues ahora se está dando y se va a dar una batalla entre expertos electorales y equipos de abogados. Vamos a ver, como decían las abuelitas, en qué paran estas vísperas. ¿O de qué cuero salen más correas? Así es. Fíjate que el antecedente más reciente de un conflicto, de una elección tan cerrada, tan competitiva y tan conflictiva, es el de las elecciones del año 2000, que fue entre George W. Bush y Al Gore, que participó por los demócratas. Sí, recordamos también. Hay que recordarlo, ¿verdad? Sí, más vale, porque la diferencia fue 537 votos que le ganó Bush a Al Gore. Sí, porque, y bueno, justificadamente el luego Premio Nobel de la Paz, o sea, Gore, argumentó fraude, sobre todo porque esos 500 y tantos votos se dieron en Florida, donde era gobernador el hermano de Bush, Jeb Bush, ¿no? Bueno, finalmente
el conflicto, lo llevaron a la Suprema Corte de los Estados Unidos y esta le dio el triunfo al también hijo del otro Bush presidente, quien como presidente fue presidente por un solo mandato y perdió la reelección y no hizo grandes escándalos, ¿eh? Desde México conviene ver el proceso, creo yo, con mucha atención, pero sin pasiones, con atención porque son muchos los intereses que nos vinculan con los Estados Unidos, y sin pasiones porque creo que así debemos ver esta situación. Por razones de simpatía social, surgida de nuestra historia del siglo XX, en el que el país formó instituciones sociales, o sea, México formó instituciones sociales, los mexicanos nos alegramos cuando ganan los demócratas en Estados Unidos, porque ellos aplican una política interior de carácter progresista frente al conservadurismo republicano, conservadurismo que se traduce en limitación de los derechos de las mujeres, en intervención religiosa en los asuntos públicos, en políticas antiinmigrantes y xenófobas, en un mayor racismo, y en la idea de la superioridad blanca, anglosajona y protestante, en los criterios anticientíficos para enfrentar realidades como la pandemia, etcétera. En este caso, además, se agrega el hecho de que le tenemos tirria al presidente Trump porque tomó a los mexicanos como objetivo central de descalificaciones y ofensas y ha traído el muro fronterizo como espada y escudo contra México y a favor de su política antiinmigrante, ¿no? Lo digo sin pasión, con objetividad. De todas formas, también vale la pena recordar que los gobiernos demócratas son muy progresistas en el interior, en sus políticas internas, pero no son menos intervencionistas que los republicanos en el exterior como dirigentes de una potencia hegemónica que es Estados Unidos. Es cierto que oyen más las voces del exterior, pero eso no quiere decir que las atiendan o las acaten más que los republicanos. En un libro clásico, debido al esfuerzo de investigación en los años 70 y a la refinada pluma de José E. Iturriaga, don Pepe, para mí sus amigos, este gran mexicano no solo hace públicos documentos esenciales para saber cómo nos ven los políticos norteamericanos a través de discursos, documentos, leyes y resoluciones legislativas. Don Pepe fue colaborador del Día que yo dirigí y ahí en una sección llamada Testimonios y Documentos, con base en el libro mencionado, publicó una síntesis histórica de las intervenciones armadas de nuestro poderoso vecino en los países de América Latina. Y en ese terreno concluye en su libro que los demócratas han realizado más intervenciones armadas en Latinoamérica que los republicanos. Entonces, así son las cosas y creo que sean cuales fueren los resultados finales de esta elección tan competida, tan reñida, tan conflictiva, los mexicanos debemos en mayoría estar alertas para defender lo esencial. Y lo esencial ha sido y seguirá siendo los intereses legítimos de México y su soberanía nacional, Adriana. Tienes toda la razón, Socorro, y vamos a ver cómo sigue desarrollándose este tema que apenas comienza y parece que se tomará sus días y esto llevará pues a mayores tensiones, no solo en Estados Unidos, sino pues también aquí en México y otras partes del mundo. Estar observadores, ¿verdad? Y observadores atentos, porque hay muchos intereses en juego y yo deseo desde el fondo de mi corazón que la mayoría del pueblo norteamericano no haga caso a las provocaciones y a los llamados irresponsables del todavía presidente Donald Trump
y no vaya a cometer actos de violencia, los confronten de una manera irremediable. Pues ya ha ocurrido y están preparados con las tiendas tapeadas. Dice el señor Agustín Maldonado, que le agradecemos que nos escuche, dice: gusto de escucharte, gracias Agustín, como siempre escuchando a tu invitada, cuánta razón tiene su comentario, ojalá nos quede ese mensaje a nosotros de experiencia para en próximos años no hacer caso a falsos mesías programando un fraude anticipado. Pues dice Agustín Maldonado que le gusta escucharte. Pues es que sí estamos bueno, y sí, yo sí estoy preocupada por lo que ocurre en los Estados Unidos, y me parece muy importante que los procesos electorales terminen con el recuento de los votos, pues se cuenten los votos, se acepten los resultados, sí, y no se pretenda ir a caminos de violencia. Sí. Digo, este es el y tema. Luego hacer el recuento de los daños, pues no. Sí, no hay que hacer recuento de los daños, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Y creo que es muy importante que los políticos norteamericanos estén a la altura del pueblo que ha acudido a votar masivamente porque cree en la democracia y porque quiere que sus votos se respeten y se cuenten bien. Se cuenten y se cuenten bien. Gracias, querida Socorro Díaz. Hasta el próximo jueves. Claro que sí, un abrazo. Igualmente.